Bienvenidos a un nuevo vídeo de la saga de comandos. Hace unas semanas os enseñé cómo hacer relojes para que pudiésemos crear mecanismos automáticos dentro del juego que sucediesen en función de los tics que pasaban del juego. Así que en esta ocasión quiero enseñaros cómo crear y programar un temporizador con los comandos de Minecraft para que podamos llevar la cuenta del tiempo que va pasando en segundos y con ello crear competiciones o retos dentro de Minecraft. Vamos a empezar en Bedrock, que es más sencillo, y luego nos mudamos a Java porque la última parte no es exactamente igual. Lo primero de todo, vamos a necesitar un bloque de comandos, así que nos lo damos. Si no os acordáis de cómo funcionan, os dejo el primer capítulo de la saga en el que os comento todo lo más básico sobre ello. Y vamos a utilizar el scoreboard para programar este temporizador. Ya hice un vídeo más avanzado hablando sobre él, así que también os lo dejo por arriba por si le queréis echar un vistazo antes de veniros aquí a usarlo ya un poco más. Pero bueno, es bastante sencillo. Lo primero que vamos a necesitar es programar y crear un objetivo que sea nuestro temporizador, que lo vamos a llamar reloj para entendernos, porque temporizador no cabe, ¿vale? Así que vamos a crear este reloj y vamos a pedir que se visualice en la parte izquierda de nuestra pantalla. Ya lo tenemos ahí. Ahora tenemos que crear no un objetivo, sino un jugador que sea los segundos para que vayan apareciendo ahí. Y con esto ya tenemos la parte inicial del reloj funcionando. Aquí es ya cuando vienen los cambios con Java. Pero siguiendo dentro de Bedrock y educativo, lo que vamos a hacer es con el bloque de comandos, vamos a programar que se vaya sumando 1 a esos segundos. Recordamos que para utilizar el bloque de comandos necesitamos los permisos especiales y ahora aquí, dentro del bloque de comandos, vamos a escribir otro scoreboard que sume 1 al tiempo. Y le vamos a decir que va a ser un bloque repetir, incondicional, siempre activo y se va a programar con un retraso de 20 marcas o tics, porque 20 tics dentro del juego equivalen a un segundo y eso es exactamente lo que queremos que ocurra. Así que lo dejamos tal cual está y veis que ahora a la derecha se van sumando los segundos y aparecen ahí uno a uno, con lo que ya tenemos nuestro temporizador para poder echar carreras cronometradas o ir a buscar materiales y ver cuánto tardamos, lo que se os ocurra. Y si por lo que sea en algún momento os llega a molestar, quitarlo es tan sencillo como utilizar este comando que voy a usar ahora mismo. Y ya estaría. Así que nos vamos a ir a Java para ver esa parte que os he dicho que era un poquito diferente y no se programa exactamente igual. Aquí en Java llegamos donde los relojes que hicimos en el capítulo anterior, os los dejo por arriba por si lo queréis ver, que está en la saga de Redstone, no en la de comandos. Y el principio ya os he dicho que era exactamente igual, ¿no? Veis que ya tenemos a la derecha el reloj, los segundos a 0, porque hemos seguido los 3 primeros comandos que hemos usado antes exactamente igual. Ahora, para hacer que vaya sumando 1 no va a ser exactamente igual, porque dentro de los comandos en Java no tenemos la posibilidad de poder añadirle ese delay según los tics. Veis que no está. Entonces, como no lo tenemos, vamos a tener que también programar los tics como un player en scoreboard. Y así nos aparecen dos cosas en el reloj, los tics y los segundos. Y ahora dentro de los bloques de comandos vamos a programar que cada 20 tics se sume un segundo. Y para eso pues vamos a necesitar dos bloques, uno de repetir y otro en cadena. En el primero de ellos vamos a usar un comando execute para medir que se cumplan 20 tics. Y le decimos que queremos que sea de tipo repetir, incondicional y bueno, le vamos a dejar que necesita redstone y luego lo cambiamos cuando terminemos de escribir el segundo.
El segundo va a ser de tipo condicional, cadena y siempre activo, y le vamos a decir que sume 1 al tiempo de los segundos. Y ahora le voy a decir que el repetir sea siempre, porque si no, no va a funcionar. Y necesitamos colocar otro bloque más para que funcione. A este otro bloque le vamos a decir que sume 1 a los tics y por defecto lo va a hacer en cada tic. Así que después de poner el scoreboard arriba le decimos que se ha de repetir incondicional, siempre activo. Y con esto ya el reloj va a empezar a funcionar, pero también a la izquierda nos aparece todo esto, que os dejo por arriba el vídeo en el que os enseño a quitar estos mensajes que son bastante incómodos, pero bueno, si ya lo habéis visto, que imagino que sí, lo vamos a poner ya, que es un gain rule, para quitar esos mensajes tan incómodos. Y ahora sí que sí, ya tenemos el temporizador funcionando perfectamente sin molestar. Y esto es todo lo que os quería enseñar hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.